11 en punto de la mañana y ya estamos en comunicación con Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todes y presidenta de la Comisión de Promoción Social, y vamos a estar charlando con ella sobre el mapa que creó por las ratas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Laura, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, un saludo para vos y también para toda la audiencia de Boedo. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, sabemos que el detonante para la creación del mapa fue la situación del Colegio Huergo de Caballito, pero también sabemos que a lo largo de toda la ciudad se está replicando este problema. Bueno, y queríamos preguntarte cuántas instituciones son las que están en esta problemática y qué tipo de respuesta está apareciendo del Ministerio de Educación de la ciudad. Mira, nosotros teníamos ya desde el año pasado pedidos de informe por distintas escuelas que se comunicaban con la legislatura, que nos hacían llegar a la Comisión de Educación, que yo integro, las denuncias en relación con plagas, fundamentalmente ratas, pero también alacranes, otros. Y este año, bueno, luego de insistir respecto de que se pueda dar una respuesta a esta urgencia en las comunidades educativas, que bueno, cada vez tienen peores condiciones donde enseñar y aprender, porque bueno, techos que se caen, explosiones de gas, ¿no? Problemas edilicios, problemas con la cantidad y la calidad de las viandas escolares, bueno, y ahora las plagas también, los robos, vamos a incorporar también ese elemento, ¿no? Porque robos de cientos de computadoras de puntos informáticos, bueno, van deteriorando cada vez más la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, que ya ha perdido 10 puntos de presupuesto educativo, y bueno, esto luego implica las peores condiciones para enseñar y aprender, la falta de vacantes, todos los problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires en términos de acceso a la educación como derecho social. Y bueno, la realidad es que desde que lanzamos este mapa de la rata, nos escribieron comunidades educativas, centros de estudiantes, docentes, familias, cooperadoras, informándonos de otra cantidad de edificios escolares donde también hay ratas, o sea, empezamos con 20 edificios escolares y hoy estamos ya en 43, lo cual luego se multiplica si tenemos en cuenta cantidad de instituciones, ¿no es cierto? Porque en un edificio escolar, las más de las veces funcionan varias instituciones educativas, funciona, por ejemplo, en los secundarios muchas veces un colegio secundario a la mañana, otro a la tarde, algunas escuelas por supuesto tienen primaria, incluso inicial, primaria, secundaria e incluso terciaria. Entonces, bueno, tenemos varias instituciones educativas en un edificio y muchas veces esto multiplica la cantidad de instituciones afectadas por estas plagas. Sí, totalmente. Bueno, mencionaste algo que me parece interesante, que desde el 2007 ya podemos contar 10 puntos de baja respecto al presupuesto de la partida destinada a educación, y bueno, y se ven claramente las consecuencias de este recorte enorme y el efecto que genera la falta de inversión en las escuelas. Bueno, ¿cómo es posible que esto se siga perpetuando de esta manera? Bueno, porque evidentemente hay una decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, antes fue de Macri cuando gobernaba la ciudad, de su ministra actual de Educación, que no solamente no escucha a las comunidades educativas, sino que permanentemente tiene una actitud de estigmatización de los docentes, de desprestigio, de desprecio a la forma en que se organizan, ¿no? A los gremios, a los centros de estudiantes, a las cooperadoras. La ministra tiene un odio, es muy claro, hacia la comunidad organizada, ¿no? Una falta de respeto, no se escucha. El año pasado, cuando había tomas de escuelas secundarias reclamando, ¿no? Por las viandas, bueno, ¿qué había sucedido? Que antes habían pedido, se habían movilizado, habían pedido reunión con la ministra, no habían sido recibidos, y luego, en el momento en que toman esa medida para llamar la atención sobre una problemática grave, resultó ser que, bueno, se empezó a judicializar a las familias, a perseguir, a acercarse a las casas de los padres, las madres a la noche, ¿no? Sí. Cuando estaban o sea, una situación de persecución, de pedagogía del miedo, decimos,
que bueno, también hay que contemplarla, ¿no? O sea, evidentemente hay una decisión que es presupuestaria, de ajuste claramente, pero a la vez hay una intención de amedrentar a la comunidad educativa, no solamente de no escucharla, y en definitiva de seguir avanzando en un proceso donde en la Ciudad de Buenos Aires cada vez más crece la educación privada por sobre la educación pública, porque se tiende a avanzar en un desprestigio de lo que ha sido el público estatal, en definitiva, durante décadas en la Argentina, la construcción de la escuela de todos, ¿no? De todas, de todes. Eso, evidentemente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, bueno, en la personificación de la ministra, que es sumamente agresiva, se expresa en una intencionalidad que también se expresó en su momento contra los profesorados, cuando fue el avance del proyecto de la UNICABA, ¿no es cierto? O sea que evidentemente van sobre esto que en su momento decía Macri de caer en la escuela pública, ¿no? Van sobre una idea que fue construida, insisto, por décadas en la Argentina, con una mirada de igualar oportunidades. Bueno, evidentemente van por otra línea, que es la de los privilegios, por una parte, la de, bueno, en definitiva, pensar desde los términos absolutamente individuales y no en el bien común. Claro. Bueno, y esto me lleva, lo podemos traspolar un poquito también al mundo del empleo y de lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace unos días nomás Larreta hizo anuncios sobre los beneficiarios del plan social que brinda la ciudad. Van a tener que cumplir este requisito de formación y aceptar sí o sí ofertas laborales para poder seguir percibiéndolo, ¿no? Diciendo, bueno, hay 10.000 personas que reciben un plan y el 60% no terminó el colegio, ¿no? Y el 75% no tiene capacitación de oficios. Entonces, además de preguntarte cuál es tu opinión respecto a esto, porque tiene algún tipo de conexión justamente con la escolaridad y con la capacitación, y además, bueno, ¿qué tipos de ofertas de trabajo van a existir y bajo qué condiciones para no perder el percibimiento de este plan social justamente? Sí, ese anuncio de Larreta es absolutamente marketinero, porque en verdad lo que él llama planes sociales, creo que se refiere, por ejemplo, al potenciar trabajo, que en el plano del gobierno nacional es un programa que abona un salario social complementario y que para ello tiene trabajo, tiene contraprestación concreta y que justamente se llama salario social complementario porque es la mitad del salario mínimo vital y móvil y las personas lo complementan con las changas, con todo lo que es una economía informal. Entonces, la mitad del salario mínimo vital y móvil estaría resuelto a través de las changas que las personas llevan adelante cuando se inventan el trabajo, pero por otro lado, la otra mitad se abona desde el Estado con contraprestación en emprendimientos productivos, en tareas de cuidado comunitarias. Esto funciona de esa manera y es trabajo, pero además muchísimas de las personas que están siendo parte de esos programas, están terminando su secundaria con los programas de fines, están llevando adelante aprendizaje en oficios. Eso sucede en la realidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, o no lo conoce Horacio Rodríguez Larreta, o tiene la intención simplemente en su carrera presidencial de disputar con las políticas nacionales, insisto, de una manera eminentemente propagandística y publicitaria, tratando de reforzar lo peor del sentido común sobre los sectores que peor la están pasando en la Argentina y que hoy están en situación de pobreza e indigencia, bajo la línea de pobreza y a veces bajo la línea de indigencia, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires paga el programa Ciudadanía Porteña, es absolutamente insuficiente, realmente es muy escaso el alcance que tiene el programa en la Ciudad de Buenos Aires y además, bueno, ha querido recortar a las familias que el plus por escolaridad, que no están pudiendo llevar a los chicos a la escuela y garantizar el 80% de asistencia, cuando lo que debería hacer es de ninguna manera recortar el aporte para la alimentación, para los útiles escolares, para los elementos de higiene, sino todo lo contrario. El Estado, educación,
desarrollo social, debería acercarse a esas familias para ver por qué razón los pibes no están asistiendo. Tal vez no tienen zapatillas, tal vez se les cayó la casa encima o están en situación de calle. Bueno, ¿qué hace el gobierno para efectivamente garantizar esa escolarización, pero que no es recortando un ingreso, sino acompañando más desde el Estado, no achicando la ayuda del Estado, ¿no? Realmente la perspectiva que entendemos que debiera llevar adelante un Estado rico, como es el de la Ciudad de Buenos Aires, este año con 2 billones de pesos de presupuesto, ¿no? La ciudad más rica del país es absolutamente la inversa de la que está publicitando el jefe de gobierno. Totalmente, bueno, y en esta situación de acompañamiento que vos tal vez decías, pareciera ser que los anuncios que hace el jefe de gobierno porteño van por un carril y lo que sucede en la legislatura porteña pasa por otro, quizás no están vinculadas las discusiones. ¿Qué hace una familia o una comunidad educativa que tiene ratas en las escuelas o tiene alguna situación en una escuela o mismo tiene algún problema con respecto a esta situación que vos mencionabas recién, de que por ahí no pueden estar asistiendo a clases por distintas razones? ¿Cómo hace una persona o una comunidad educativa para acercarse y aclarar esta situación y decir, bueno, me está pasando esto? ¿Cuáles son las vías de acceso que tiene el gobierno de la ciudad para estas cosas? ¿Es por la legislatura? ¿Es por los CGPs? Mira, la verdad es que nosotros en la legislatura lo que hacemos es tratar de recibir las denuncias, recibir a veces también propuestas de las comunidades educativas en relación con estos temas. Bueno, a mí me toca presidir la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social y justamente ayer llevamos adelante el funcionamiento de la comisión, discutimos esas políticas, varios proyectos de pedidos de informe que tienen que ver con los recortes que se están haciendo al programa de ciudadanía porteña de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con los recortes que se están haciendo en el escolar a las familias. Discutimos también qué está pasando en relación a las familias que están en situación de calle después de una situación tremendamente dolorosa que fue la muerte de una bebé de 3 meses en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el año pasado estuvimos discutiendo todo el año en la comisión con organizaciones que trabajan en la temática, proyectos para el cumplimiento y el mejoramiento de la ley 3706 de protección de personas que están en situación de calle y familias y aquellas que están en riesgo con sentencia firme de desalojo de muchas familias en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, lo que planteamos es, y ayer lo hicimos en la Comisión de Promoción Social de la Legislatura, es escuchar a las comunidades educativas. Desde la legislatura hacemos también un llamamiento al Poder Ejecutivo, intentamos que puedan acercar incluso a la legislatura, la ministra Migliore, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para dar cuenta, bueno, qué es lo que está pasando y de por qué los propios proyectos que tenemos en la legislatura no están siendo escuchados ni puestos en tratamiento y no están siendo tomados por el Ejecutivo para mejorar las políticas públicas en la ciudad. Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todes, muchas gracias por haber charlado con nosotras en el día de hoy en Bancate ese defecto. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Abrazo enorme.